El bebé no lloraba. Los niños estaban helados. Cuando el todoterreno negro se detuvo en medio de la ventisca, el hombre que salió no preguntó sus nombres. Preguntó una sola cosa, con tono brusco y furioso. ¿Quién ha hecho esto? Lo que hubiera llevado a una viuda y a sus hijos a una tormenta como esta acababa de cometer un error. Y aún no había terminado. Si te ha gustado esta historia, no olvides pulsar el botón de suscripción para no perderte la continuación. Mañana publicaré otra historia inolvidable. Ya que estás aquí, entra en los comentarios y cuéntame desde dónde nos ves. Me encanta ver a nuestra comunidad de todo el mundo. Muy bien, volvamos a la historia. La ventisca había engullido por completo el camino forestal. El cielo y la tierra se habían fundido en un vacío infinito y despiadado, donde el concepto de dirección era una fantasía y el tiempo solo avanzaba en escalofríos. El viento azotaba los pinos como si estuviera cazando algo, sabiendo exactamente dónde estaba. Era el tipo de tormenta que borraba huellas, opciones y futuros. Christina Ward se quedó paralizada al borde de la carretera. Su abrigo estaba empapado y su cuerpo funcionaba más por inercia que por fuerza. Tenía los labios agrietados y sangrando. Sus dedos estaban más que entumecidos. Se habían vuelto torpes, eran algo ajeno que apenas respondía. Sentía el pecho aplastado, como si el frío se hubiera metido dentro de ella y se estuviera envolviendo cada vez más fuerte alrededor de sus costillas con cada respiración. En sus brazos, la recién nacida yacía demasiado quieta. Eso era lo que más la aterrorizaba. La pequeña cara del bebé estaba pálida y sus labios eran ligeramente azules. Cristina no dejaba de comprobarlo, presionando su mejilla helada contra el pecho del bebé solo para sentir el débil latido de su corazón. Todavía viva, todavía viva, todavía viva. Sus otros dos hijos se acurrucaban contra sus piernas. La niña, de no más de 6 años, intentaba ser valiente, pero sus ojos estaban vidriosos por el cansancio y el frío. El niño más pequeño se aferraba al abrigo de su madre con desesperación, como si soltarlo significara ser tragado por la tormenta. «Mamá, vamos a casa», susurró la niña, con una voz apenas audible por el viento. Cristina no supo qué responder. Casa ya no era un lugar, era algo que había existido 6 semanas antes del funeral, antes de que llegaran los hombres y las amenazas se intensificaran. El apartamento había desaparecido. El teléfono no funcionaba. El dinero se había esfumado en deudas que no tenían sentido. Deudas con personas cuyos nombres nunca había oído mencionar a su marido. Cuando empezaron los golpes, fuertes e insistentes, agarró a sus hijos y echó a correr. No tenía ningún plan ni destino. Solo quería escapar. La estación de autobuses estaba cerrada. Su coche se había averiado 2 millas atrás. No había pasado ningún vehículo en horas. Y ahora esto. Una carretera que no llevaba a ninguna parte en una tormenta que no prometía nada más que silencio. Entonces llegó. Al principio era lejano, un gruñido bajo y mecánico que no pertenecía al viento. El corazón de Cristina latía con fuerza contra sus costillas. A través de la cortina de nieve que caía, aparecieron 2 círculos brillantes de luz, seguidos de la silueta detrás de ellos. El rugido se hizo más fuerte y profundo, vibrando a través del suelo helado bajo sus pies. Un motor. No había motores. El sonido era demasiado potente y deliberado. El SUV negro redujo la velocidad al acercarse. Sus faros eran cegadores y convertían los copos de nieve en un enjambre de estática blanca. Se detuvo a 3 metros de distancia. El silencio repentino era más pesado que la tormenta. La nieve seguía cayendo, pero el tiempo parecía haberse detenido, como si el mundo contuviera la respiración. Cristina instintivamente dio un paso atrás, tirando de sus hijos detrás de ella. Imágenes, titulares, advertencias e historias susurradas en cocinas y aparcamientos inundaron su mente. Hombres en coches oscuros, hombres que no hacían preguntas, hombres que hacían desaparecer a la gente. La puerta del conductor se abrió. Salió despacio y con determinación, con su largo abrigo negro abierto a pesar del frío. Los tatuajes le subían por el cuello y desaparecían bajo el cuello de la camisa,
tinta oscura sobre piel que no había tocado el frío. Llevaba el pelo perfectamente peinado hacia atrás. Su rostro era anguloso y afilado. Sus ojos eran pálidos e indescifrables. Parecía alguien a quien el frío había aprendido a temer. Detrás de él, otros 3 hombres salieron del vehículo, silenciosos y disciplinados, con los rostros ocultos por las sombras y la nieve. Uno era mayor, con el pelo gris y la postura de un soldado. Otro era más joven y de hombros anchos, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. El tercero se mantenía ligeramente apartado, observando el terreno como si las amenazas pudieran venir de cualquier parte. No hablaban ni se movían, simplemente permanecían allí como centinelas. El hombre que iba adelante estudió a Cristina, no con lujuria ni lástima, sino con algo más frío. Su mirada se desplazó del rostro de Cristina al bebé recién nacido que llevaba en brazos y a los 2 niños que se aferraban a sus piernas con los guantes rotos y los labios azulados. Observó su abrigo empapado, sus temblores y la congelación que se extendía por sus nudillos. Entonces entrecerró los ojos. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila y controlada, pero tenía un peso que hizo que a Cristina se le encogiera el estómago. ¿Quién ha hecho esto? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Cristina no entendía. Abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Su mente se agitó. ¿Qué han hecho? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere? El hombre dio un paso más, la nieve crujiendo bajo sus caros zapatos, que no tenían nada que hacer allí. ¿Quién? Repitió, hablando ahora más despacio, pronunciando cada palabra deliberadamente. ¿Te ha pasado a ti? Cristina contuvo el aliento. La pregunta no era la que ella esperaba. No era ¿quién eres? O ¿qué haces aquí? Era algo completamente diferente. Daba por sentada la culpa, daba por sentado un delito y daba por sentado que alguien era responsable. Y esa suposición lo cambiaba todo, porque él tenía razón. Alguien había hecho eso. Su voz se quebró, apenas un susurro. No sé a qué te refieres, tus hijos se están congelando. Él la interrumpió no con enfado, sino con un hecho. Sus ojos se posaron de nuevo en el bebé y algo cambió en su expresión. No era ternura, sino reconocimiento. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No lo sé, horas, tal vez. Los pensamientos de Cristina eran lentos y sus palabras titubeantes. Mi coche se detuvo. Intenté caminar. ¿Pero a dónde iba? A cualquier parte. La verdad salió a la luz. A cualquier parte que no fuera allí. El hombre la estudió durante otro largo momento. Luego, sin apartar los ojos de ella, giró ligeramente la cabeza y habló con los hombres que estaban detrás de él. Calor, ahora. Uno de ellos se movió inmediatamente, volviendo al todoterreno. El motor rugió al volver a la vida. El hombre del abrigo negro comenzó a desabrochárselo. El miedo de Cristina se disparó. ¿Qué eres?, preguntó él, quitándose el abrigo con un movimiento suave y dando un paso adelante. Antes de que ella pudiera retroceder, le colocó el abrigo sobre los hombros. Su peso fue repentino y extraño. Olía a cuero y a algo caro que ella no sabía nombrar. Llévalos dentro, dijo, señalando con la cabeza hacia el todoterreno. No vamos a hacer esto aquí, ni siquiera sé quién eres. Sus pálidos ojos se clavaron en los de ella. Domingo Durán. Lo dijo como si fuera la respuesta a una pregunta que ella no había formulado. Y tú no vas a morir en esta carretera. No era una promesa, era una orden. Cristina no se movió. Su cuerpo estaba paralizado, atrapado entre su instinto de huir y la terrible certeza de que no podía hacerlo. Ya no. Sus piernas eran como plomo. Sus hijos se estaban desvaneciendo. El bebé recién nacido que tenía en brazos había dejado de emitir ningún sonido. Domingo Durán esperaba de pie. La nieve se acumulaba en su cabello oscuro y las mangas de su camisa ya estaban cubiertas de blanco. No temblaba ni la apremiaba. Simplemente observaba, como si tuviera todo el tiempo del mundo y ella ninguno. Detrás de él, la puerta del pasajero del todoterreno estaba abierta, dejando escapar ondas invisibles de calor que hacían que la nieve que caía se retorciera y bailara. «Mamá», dijo la niña con voz quebrada, «tengo frío». Esas palabras rompieron algo en Cristina.
Dio un paso tambaleante hacia adelante y luego otro. Domingo se apartó, sin tocarla ni guiarla, simplemente creando espacio. El agente de la ley más mayor, con el pelo gris y el rostro curtido, apareció a su lado, y Cristina se estremeció. Tranquila, dijo el hombre en voz baja, con voz áspera pero no desagradable. Solo ayuda a los pequeños. Se agachó junto al niño, que había enterrado la cara en el abrigo de Cristina. Oye, amigo, ¿te gusta el chocolate caliente? El niño no respondió, pero aflojó ligeramente del agarre. El agente lo levantó con facilidad y el niño no se resistió. Estaba demasiado agotado y helado como para preocuparse. La niña lo siguió, subiendo al todoterreno por su propio pie, con movimientos lentos y mecánicos. Cristina subió la última, acunando al bebé contra su pecho. En cuanto el calor le tocó la piel, sintió un dolor agudo y ardiente, como si la hubieran apuñalado con 1000 agujas. Jadeó. Es la congelación despertando, dijo el hombre de cabello gris desde el asiento del conductor. Dolerá más antes de mejorar. Domingo se deslizó en el asiento del pasajero, su camisa blanca destacando claramente contra el interior negro. No la miró. En cambio, sacó su teléfono y escribió algo con movimientos rápidos y precisos. La niña se sentó pegada a Cristina, mirando a los hombres con los ojos muy abiertos y sin pestañear. El niño ya había empezado a dormirse, con la cabeza apoyada en el hombro ancho del matón, que estaba a su lado y que aún no había dicho nada. Cristina quería alejar a sus hijos de esos desconocidos y ponerse entre ellos, aunque eso significara ponerse en peligro. Pero el calor, la quietud y la repentina ausencia de viento la estaban desmontando pieza a pieza. ¿A dónde vamos?, logró preguntar. Domingo no se dio la vuelta. A un lugar seguro. No te conozco. La miró por el espejo retrovisor. Sus ojos pálidos se encontraron con los de ella. ¿Pero sabes de qué huías? A Cristina se le hizo un nudo en el estómago. ¿Cómo lo sabías? Porque la gente no acaba en esa carretera por accidente. Guardó el teléfono en el bolsillo. Las mujeres con 3 hijos no se adentran en una tormenta de nieve porque quieran. La niña tiró de la manga de Cristina. Mamá, ¿quiénes son estas personas? Cristina no tenía ninguna respuesta que no sonara a mentira. Domingo se giró ligeramente en su asiento y miró a la niña por encima de Cristina. Su expresión no se suavizó exactamente. Simplemente se volvió tranquila y controlada. ¿Cómo te llamas?, preguntó. La niña dudó y luego susurró. Lily, Lily. Él lo repitió como si lo estuviera memorizando. Lo has hecho muy bien ahí fuera. Cuidar de tu hermano es difícil. Es difícil. Lily parpadeó, sorprendida. La mirada de Domingo se desplazó hacia el niño, que ahora dormía. Luego miró al bebé en brazos de Cristina. Se quedó mirando al bebé durante un largo rato, quizás demasiado largo. Algo se le tensó en la mandíbula. ¿Cuántos meses tiene?, preguntó. 3 semanas, susurró Cristina. El conductor canoso maldijo entre dientes. Domingo bajó la voz. Ahora hablaba más bajo, pero había un tono en su voz que hacía que el aire se sintiera más denso. 3 semanas, y alguien pensó que era buena idea dejarte en la calle. No era una pregunta. Cristina sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, calientes y molestas. No tuve otra opción. Todo el mundo tiene otra opción. Domingo se volvió y miró hacia adelante. La pregunta es, ¿quién tomó la decisión por ti? El todoterreno comenzó a moverse, con los neumáticos crujiendo en la nieve con una tracción firme y segura. La tormenta seguía arreciando fuera, pero dentro, el mundo se había vuelto pequeño y contenido, casi surrealista. Cristina observó la nuca de Domingo y vio cómo los tatuajes de su cuello se movían ligeramente cuando se giró para mirar por la ventana. Intentó conciliar al hombre que le había dado su abrigo con el hombre cuyo nombre nunca había oído, pero que de alguna manera sentía que debería haber conocido. ¿Por qué paraste?, preguntó. Silencio, respondió él, sin mirar atrás. Porque tú estabas allí. No era una respuesta, o tal vez era la única que tenía. El matón de hombros anchos que estaba a su lado finalmente habló, con voz baja y tranquila. Al jefe no le gusta el desorden.
Domingo le lanzó una mirada por el espejo. El matón se encogió de hombros ligeramente. ¿Qué? Es cierto. Desorden, repitió Cristina. La palabra le sabía amarga en la lengua. ¿Es eso lo que soy? No. La voz de Domingo atravesó la cabina como una navaja. Tú eres lo que pasa cuando alguien ensucia y no limpia. Volvió a sacar el teléfono y se quedó mirando la pantalla. Su pulgar se detuvo sobre algo. Luego hizo una llamada. Sonó una vez. Necesito que preparen un lugar, dijo Domingo, con tono monótono, como si fuera un asunto de negocios. 3 niños, médico de guardia, calefacción a tope, suministros, lo habitual. Hubo una pausa. No, ni una palabra más. Solo hazlo, colgó. Cristina sintió el peso del abrigo que aún cubría sus hombros. Era demasiado grande, demasiado caro y demasiado surrealista. Bajó la mirada hacia el bebé que tenía en brazos. El pequeño pecho subía y bajaba con más regularidad ahora. El color volvía lentamente a su carita. No puedo pagarte, dijo en voz baja. Domingo no respondió. No tengo nada, continuó Cristina, con la voz temblorosa. Ni dinero, ni casa, ni nada. No puedo. ¿Te he pedido yo algo? Los ojos de Domingo volvieron a encontrarse con los de ella en el espejo. Cristina tragó saliva. No, dijo. Entonces deja de hablar del pago. La firmeza de su voz no dejaba lugar a discusiones. Lily se inclinó hacia Cristina con una vocecita apenas audible. Mamá, nos van a hacer daño. Cristina abrió la boca para responder, pero Domingo se le adelantó. No, dijo, sin ofrecer ninguna explicación ni tranquilidad, solo certeza. Lily pareció aceptarlo de una manera que Cristina no podía. La niña cerró los ojos y apoyó la cabeza en el brazo de Cristina. En cuestión de minutos, también se había quedado dormida. Cristina se sentó en el cálido silencio abrazando a sus hijos. Llevaba el abrigo de un desconocido y viajaba en un vehículo desconocido hacia un destino desconocido. Y por primera vez en 6 semanas no estaba huyendo. La llevaban. La pregunta era si eso la hacía más segura o algo completamente diferente. El todoterreno avanzaba por la tormenta como si fuera el dueño de la carretera. Cristina observaba el mundo difuminarse tras la ventana. Blanco sobre blanco, árboles doblándose bajo el peso de la nieve. De vez en cuando aparecía una señal de tráfico, engullida por la oscuridad. El tiempo se sentía extraño, elástico. Los minutos podían haber sido horas. Perdió toda noción del tiempo. Lily y el niño, Thomas. Debería llamarlo Thomas, no solo el niño que dormía junto a ella. Por fin respiraban con regularidad y su piel ya no tenía ese aterrador tono azulado. El bebé se movía de vez en cuando, emitiendo pequeños sonidos que parecían milagros. Tenía miedo de cerrar los ojos por si se despertaba de nuevo en aquella carretera, o peor aún, no se despertaba en absoluto. El conductor de cabello gris rompió el silencio primero. Me llamo Jerome, dijo, mirándola por el espejo retrovisor. Por si te lo estabas preguntando, continuó. Cristina asintió, sin saber qué más hacer. Él es Foster. Jerome señaló con la cabeza al hombre de hombros anchos que estaba a su lado. El callado de atrás era Ruiz. Cristina ni siquiera se había fijado en el tercer matón, que estaba sentado en la parte trasera del maletero y seguía mirando la carretera detrás de ellos, como si las amenazas pudieran materializarse a partir de la propia tormenta. Domingo ya se había presentado. Jerome continuó. Había un toque de diversión en su voz, una advertencia en su voz. Pero probablemente ya te habrás dado cuenta. La verdad es que no, admitió Cristina. Nunca había oído ese nombre, admitió Cristina. Nunca había oído ese nombre. El silencio que siguió fue más pesado de lo que debería haber sido. Jerome y Foster intercambiaron una mirada. Incluso Ruiz levantó la vista. Domingo permaneció en silencio, pero sus hombros se movieron ligeramente. Fue un gesto tan pequeño que Cristina casi no lo percibió. ¿De dónde eres?, preguntó Foster con cautela. De aquí, respondió Domingo. He vivido aquí toda mi vida. He vivido aquí toda mi vida. Cristina apretó los brazos alrededor del bebé. ¿Por qué? Por nada, dijo Domingo secamente,
dando por terminada la conversación antes de que pudiera continuar. Pero Cristina captó la mirada que Jerome le dirigió, una mezcla entre preocupación y confusión. El todoterreno se desvió de la carretera principal hacia una carretera más estrecha y mejor despejada. Entre la nieve aparecieron edificios industriales, seguidos de calles residenciales. Finalmente, llegaron a una propiedad cerrada rodeada de altos muros y cámaras de seguridad que seguían su aproximación. La puerta se abrió sin que nadie pulsara ningún botón. Entraron en un garaje subterráneo luminoso e impoluto. La tormenta había desaparecido de repente, como si nunca hubiera existido. El hormigón estaba seco, el aire era cálido. Después de tanto viento, el silencio resultaba extraño. Domingo salió primero. Llévalos dentro, a la sala médica. Jerome se apresuró a abrir la puerta de Cristina. Ella salió con las piernas temblorosas, todavía sosteniendo al bebé. Foster ayudó a Thomas a bajar, mientras Lily se aferraba al abrigo de Cristina. ¿Dónde estamos?, preguntó Cristina. ¿Estamos a salvo?, respondió Domingo, sin mirar atrás. Caminaron por un pasillo limpio y moderno, que estaba completamente silencioso, y entraron en una habitación que parecía más una clínica privada que otra cosa. Había una mesa de exploración, equipo médico y armarios llenos de suministros. Una mujer con bata ya los estaba esperando. Era de mediana edad, con ojos amables y manos firmes. «Soy la doctora Ortega», dijo amablemente mientras se acercaba a Cristina. «Voy a examinar a los niños y asegurarme de que no haya casos graves de congelación o hipotermia. ¿Le parece bien?» Cristina quería decir que no. Quería agarrar a sus hijos y volver a correr. Pero los dedos de Thomas aún estaban demasiado pálidos. Los labios de Lily estaban agrietados y sangrando. ¿Y el bebé? Sí, susurró Cristina, por favor. La doctora Ortega trabajó con eficiencia, comprobando los signos vitales, examinando las extremidades y haciendo preguntas con un tono tranquilo y profesional que de alguna manera hizo que Cristina quisiera llorar. Los niños estaban desnutridos y deshidratados y habían sufrido exposición al frío, pero estaban vivos y podían ser tratados. Necesitarán descanso, calor y una nutrición adecuada, dijo el doctor Ortega, vendando cuidadosamente las manos de Thomas. Pero se pondrán bien. A Cristina se le doblaron las rodillas. Foster la cogió antes de que cayera al suelo y la llevó a una silla. Tranquila. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Cristina no lo recordaba. Tradle algo de comer, dijo Domingo desde la puerta. Y agua ahora mismo. Foster se marchó inmediatamente. Domingo entró en la habitación y sus pálidos ojos recorrieron a los niños con la misma inquietante concentración. No era intrusivo ni depredador, solo observador, como si estuviera catalogando los daños. «Doctora Ortega», dijo en voz baja. «¿Cómo están?» «Se recuperarán por completo con los cuidados adecuados», respondió ella, ajustando la vía intravenosa de Lily. Pero otra hora en esa tormenta, no terminó la frase. No era necesario. Domingo apretó la mandíbula. Se volvió hacia Cristina. «Necesito que me cuente lo que pasó». Cristina miró a sus hijos. Lily ya se había vuelto a dormir. Thomas estaba acurrucado en la camilla. El bebé por fin respiraba tranquilamente en una cuna calentita. «Ni siquiera sé por dónde empezar», dijo. «Empiece por su marido». Las palabras la golpearon como una bofetada. Cristina levantó la cabeza de golpe. «¿Cómo lo...?» «Llevas un anillo de boda», dijo Domingo. «Pero dijiste yo cuando hablaste de huir, no, nosotros. Usaste el tiempo pasado y no dijiste nada». Cruzó los brazos. «Entonces, ¿dónde está?» «Muerto». La palabra sabía a ceniza. Hace 6 semanas, algo brilló en la expresión de Domingo. No era exactamente simpatía, sino reconocimiento. «¿Cómo?» «Un accidente de coche». Dijeron que fue un accidente. Cristina retorció las manos en su regazo, pero entonces llegaron los hombres. «¿Qué hombres? No sé sus nombres. Nunca los había visto antes». La voz de Cristina comenzó a temblar. «Aparecieron en el funeral y dijeron que mi marido debía dinero. Dijeron que había estado trabajando para gente que esperaba que se pagaran las deudas, incluso después de la muerte». Domingo se quedó muy quieto. «¿Qué tipo de trabajo?»
No lo sé, nunca me lo dijo. Dijo que era consultoría, seguridad o algo corporativo. La voz de Cristina se quebró. No hice preguntas. Necesitábamos el dinero y él siempre volvía a casa. Pensé, ¿cuánto dijeron que debía? $50,000. Cristina se rió con amargura. $50,000 por un trabajo que no sabía que existía, de gente cuyos nombres nunca había oído. ¿Te dieron algún nombre? Cristina negó con la cabeza. Solo dijeron que la deuda era real y que la cobrarían de una forma u otra. Los ojos de Domingo se oscurecieron. ¿Amenazaron a los niños? El silencio de Cristina fue respuesta suficiente. Una semana después del funeral, volvieron, y luego 2 semanas después. Luego vinieron al apartamento hace 3 días. No llamaron a la puerta, simplemente irrumpieron. Cogí a los niños y salí por la escalera de incendios. Domingo sacó su teléfono y empezó a escribir rápidamente. Descríbelos. Uno era alto y calvo, con una cicatriz en la ceja. El otro era más bajo, de complexión robusta y con tatuajes de letras rusas en las manos. Creo. Domingo dejó de escribir. Jerome, que estaba de pie en la puerta, maldijo en voz baja. ¿Qué? Preguntó Cristina. ¿Los conoces? Domingo levantó la vista por primera vez. Cristina vio algo peligroso moverse detrás de sus ojos. Sí, dijo en voz baja. Sé exactamente para quién trabajan. El corazón de Cristina se detuvo. ¿Quién? Susurró. ¿Para quién trabajan? Domingo se guardó el teléfono en el bolsillo con una expresión indescifrable. Ahora mismo no importa. No importa. Cristina se levantó demasiado rápido y la habitación se inclinó ligeramente. Han amenazado a mis hijos. Nos han llevado a una tormenta de nieve. ¿Cómo no va a importar? Ahora mismo, dijo Domingo, con voz tranquila pero firme. Tus hijos necesitan dormir, comer y estar calientes. Lo demás puede esperar. Cristina quería gritar, exigir respuestas, pero Thomas estaba lloriqueando en sueños y la manita de Lily se movía nerviosamente bajo la manta. La lucha se desvaneció de Cristina tan rápido como había surgido. Se hundió en la silla. El doctor Ortega se acercó con una mirada comprensiva. Tiene razón, ¿sabes? Tu cuerpo está funcionando con adrenalina y miedo. Cuando eso desaparezca, te derrumbarás. Déjame al menos comprobar tus signos vitales. Cristina se sometió al examen. Tenía la presión arterial elevada y mostraba signos de desnutrición y congelación en fase inicial en 3 dedos. El doctor Ortega trabajó en silencio, vendándola y administrándole líquidos por vía intravenosa, mientras le daba instrucciones tranquilas sobre el descanso y la recuperación. Foster regresó con una bandeja que contenía sopa, pan, agua y lo que parecía té caliente. Solo con el olor, el estómago de Cristina se contrajo con un hambre repentina y desesperada. Come despacio, le advirtió el doctor Ortega. Tu organismo necesita adaptarse. Cristina se obligó a tomar pequeños sorbos de sopa. Era rica, caliente y auténtica. No recordaba la última vez que había probado algo que no procediera de una gasolinera o un banco de alimentos. Domingo estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados y el rostro tallado en piedra. No hablaba ni se movía. Solo la observaba con la misma intensidad inquietante. Finalmente, Cristina no pudo aguantar más. ¿Qué pasa ahora? Ahora. Domingo se apartó del marco de la puerta. Tú y los niños os trasladáis a una habitación de arriba. Dormirás, te recuperarás. Eso es todo. ¿Y luego qué? La voz de Cristina se elevó a pesar suyo. ¿Esperas que me crea que solo estás ayudando por bondad? La habitación se quedó en silencio. Jerome se movió incómodo. Foster de repente encontró el suelo muy interesante. Los pálidos ojos de Domingo se clavaron en los de Cristina. ¿Qué crees que quiero de ti? La pregunta quedó flotando en el aire, aguda y peligrosa. Cristina tragó saliva. No lo sé. Eso es lo que me asusta. Bien. Domingo se acercó, no de forma amenazante, sino deliberada. El miedo te mantiene alerta, pero déjame dejar algo claro. No negocio favores que involucren a mujeres y niños. No acepto lo que no se me ofrece libremente. Y desde luego no cobro deudas a personas que no las tienen. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque hay reglas.
Domingo la interrumpió, bajando la voz hasta convertirla en algo más frío. Reglas sobre a quién se puede tocar y a quién no. Reglas sobre lo que está prohibido. Y alguien las ha roto. Cristina lo miró fijamente, tratando de entender. Estás hablando de la deuda de mi marido. Yo estoy hablando de quien quiera que haya enviado a esos hombres a tu puerta. Domingo apretó la mandíbula. Ese tipo de cobro no se hace en mi ciudad sin permiso, y yo seguro que no lo di. La implicación golpeó a Cristina como una ola. Tu ciudad, repitió lentamente. ¿Quieres decir que lo que quiero decir es lo que quiero decir? Domingo se volvió hacia Jerome. Prepara el ala este. 3 camas, suministros, todo lo que necesiten. Ya está hecho, jefe. Domingo asintió y luego volvió a mirar a Cristina. No eres una prisionera aquí. Si quieres irte mañana, puedes hacerlo. Pero esta noche, tus hijos dormirán en un lugar cálido y nadie entrará por esa puerta a menos que yo lo diga. Cristina sintió un nudo en la garganta. No puedo pagarte. Ahora no. Quizá nunca. ¿Te lo he pedido? No, pero entonces deja de intentar negociar algo que no está en venta. La voz de Domingo se suavizó ligeramente. No me debes nada, Cristina. Ni dinero, ni lealtad, ni gratitud. Les debes a tus hijos la oportunidad de recuperarse. Eso es todo. Cristina sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Había pasado las últimas 6 semanas preparándose para el siguiente golpe, amenaza o ultimátum. Había olvidado lo que se sentía cuando alguien simplemente ayudaba. ¿Por qué?, preguntó con voz entrecortada. ¿Por qué te importa? Domingo se quedó en silencio durante un largo rato. Porque los niños no eligen los errores de sus padres y, desde luego, no se merecen pasar frío por culpa de ellos. Se acercó a la cuna donde dormía el bebé y miró su carita diminuta y tranquila. Algo cambió en su expresión, algo antiguo y enterrado. Nadie toca a los niños, dijo en voz baja, casi para sí mismo. No en mi ciudad, nunca. Sonó como un juramento. La doctora Ortega carraspeó suavemente. Los niños están estables. Me gustaría trasladarlos a un lugar más cómodo donde puedan descansar adecuadamente. Domingo asintió. Jerome, Foster, ayudadla. Los hombres se movieron con eficiencia. Jerome levantó con cuidado a Thomas, mientras Foster reunía los suministros médicos. La doctora Ortega empujó la cuna y Lily se movió y buscó a Cristina. No pasa nada, cariño, le susurró Cristina, de pie con las piernas temblorosas. Solo vamos a un lugar seguro. ¿Lo prometes? La voz de Lily era débil y frágil. Cristina miró a Domingo, que la observaba con sus ojos pálidos e indescifrables. Él asintió con la cabeza de forma casi imperceptible. Lo prometo, dijo Cristina. Atravesaron pasillos más amplios y cálidos, con ventanas reales que dejaban ver la tormenta que seguía arreciando en el exterior. El ala este no se parecía en nada a lo que Cristina había imaginado. No era una celda, un almacén ni un frío espacio industrial. Era una suite. Había 3 camas con sábanas blancas limpias, un baño privado con toallas frescas, una pequeña cocina equipada con comida, una iluminación suave que no dañaba los ojos y una bendita calidez. Un calor constante que hizo que los ojos de Cristina se llenaran de lágrimas de alivio. Jerome y Foster acostaron a Thomas y Lily en sus camas con una delicadeza sorprendente. El doctor Ortega colocó la cuna de manera que Cristina pudiera verla desde cualquier lugar de la habitación. Los revisaré cada pocas horas, dijo el doctor Ortega, pero deberían dormir toda la noche. Sus cuerpos lo necesitan. Cristina asintió, incapaz de hablar. Uno por uno salieron Jerome, Foster y el doctor Ortega. Dingo fue el último en salir, deteniéndose en la puerta. Hay un teléfono en la mesa, dijo sin mirar atrás. ¿Necesitas algo? Pulsa el 1, alguien te atenderá. Domingo. A Cristina se le hizo un nudo en la garganta. Él se giró ligeramente, lo justo para que ella pudiera verle de perfil. Gracias, susurró ella. Durante un instante, él no dijo nada. Luego añadió, duerme un poco, Cristina. Mañana averiguaremos quién pensó que podía hacer esto sin afrontar las consecuencias. La puerta se cerró con un suave clic.
Cristina se quedó sola en la cálida y silenciosa habitación, escuchando la respiración de sus hijos. Y por primera vez en 6 semanas se permitió llorar, no por miedo, sino por algo peligrosamente parecido a la esperanza. Domingo no fue a su oficina. En cambio, se quedó en el pasillo fuera del ala este más tiempo del que debería, mirando la puerta cerrada y escuchando el silencio que significaba que Cristina y sus hijos por fin descansaban. 3 semanas. El bebé tenía 3 semanas. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolieron los dientes. Jefe. La voz de Jerome llegó desde detrás de él, tranquila y cautelosa. ¿Estás bien? Domingo no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era monótona. Sala de conferencias. 10 minutos. Todos los que importan están allí. Jerome asintió y desapareció por el pasillo, sacando su teléfono. Domingo caminó lentamente hacia su oficina. Cada paso era medido y controlado. Pasó junto a los guardias, que se enderezaron inmediatamente. El personal apartó la mirada y las cámaras siguieron sus movimientos con silenciosa diligencia. Este era su imperio, su estructura y sus reglas, y alguien las había roto. Entró en su oficina de madera oscura y mobiliario minimalista, con ventanas de suelo a techo que mostraban la tormenta que seguía azotando la ciudad. Se dirigió directamente a la barra. Se sirvió un trago de whisky, lo miró fijamente durante un momento y luego lo dejó sin tocar. El alcohol embotaba los sentidos. Necesitaba tener los sentidos agudos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Foster. Consultó las bases de datos. El calvo con la cicatriz está en la banda de Alexei Bulov. El otro también estaba confirmado. Los nudillos de Domingo se pusieron blancos mientras agarraba el teléfono. Volkov. Por supuesto que era Volkov. Otro mensaje, esta vez de Ruiz. Se rumorea que Volkov ha estado haciendo cobros por cuenta propia. Cosas pequeñas bajo el radar. No creí que mereciera la pena informar. No merecía la pena informar. Domingo respondió con precisión controlada. Sala de conferencias ahora. Cogió la chaqueta de su traje del respaldo de la silla y se la puso, abrochándose los botones con eficiencia mecánica. Se miró en el reflejo de la ventana. Su cabello seguía perfecto a pesar de la tormenta. Sus tatuajes eran visibles en el cuello de la camisa. Sus ojos eran fríos y concentrados. Esta era la versión de sí mismo que hacía que los hombres confesaran sin que se les preguntara. Salió de la oficina y caminó hacia la sala de conferencias, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Podía oír movimiento más adelante, voces que se bajaban, sillas que se arrastraban, el silencio repentino que precedía al juicio. Cuando abrió la puerta, 12 hombres ya estaban sentados alrededor de la larga mesa, su círculo íntimo. Jerome estaba a su derecha, Foster a su lado y Ruiz al otro lado de la mesa. Luego venían los otros lugartenientes, que controlaban diferentes territorios, operaciones y fuentes de ingresos. Eran hombres que habían demostrado su valía a través de la lealtad, la competencia y la capacidad de seguir las reglas que impedían que este imperio se consumiera a sí mismo. Una silla estaba visiblemente vacía. Domingo no se sentó. Se quedó de pie a la cabecera de la mesa, con las manos en el respaldo de su silla, y dejó que el silencio se prolongara hasta que se volvió incómodo. ¿Alguien quiere decírmelo?, dijo en voz baja. ¿Por qué había una mujer con 3 hijos, uno de ellos recién nacido, en un camino forestal en medio de una tormenta de nieve esta noche? Nadie habló. ¿Alguien? Domingo no alzó la voz. No era necesario. El teniente Tomás, más joven, ambicioso y aún en fase de aprendizaje, carraspeó. Jefe, comenzó, si se trata de cobros no autorizados, no se trata de cobros no autorizados. Domingo lo miró fijamente. Se trata de ¿a quién se le cobró? Tomás palideció. Su marido trabajaba para alguien de esa sala. Domingo continuó, con tono quirúrgico. Pequeños trabajos, seguridad, transporte, logística de bajo nivel. Murió hace 6 semanas en lo que la policía calificó como un accidente. Hizo una pausa. El momento era conveniente, teniendo en cuenta que acababa de terminar un trabajo que había salido mal. Jerome se movió. Jefe, investigamos ese accidente limpio. No hay pruebas de manipulación, quizás.
La mirada de Domingo recorrió la mesa. Pero lo que pasó después no fue nada limpio, porque alguien decidió que valía la pena cobrar la deuda de un hombre muerto a su viuda y a sus hijos. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír la respiración. $50,000. Domingo dijo que eso era lo que le habían dicho que debía. $50,000 por un trabajo del que no sabía nada. Acuerdos en los que ella no había participado, arreglos que nunca había aceptado. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Así que voy a preguntar una vez más, ¿quién autorizó el cobro a una viuda civil con 3 hijos? La silla vacía parecía hacerse más grande. Foster habló con voz áspera. Greor no se ha presentado hoy. Ha faltado a 2 controles. Greor. Domingo repitió el nombre como si tuviera mal sabor de boca. Mi teniente, dijo. El que se encarga del cobro de deudas y de hacer cumplir la ley. Se enderezó. El que sabe que he dicho una docena de veces que las mujeres y los niños están fuera de los límites a menos que sean participantes activos. Jefe, comenzó Tomás. Lo era. La voz de Domingo resonó como un latigazo. Christina Ward traficaba con productos, blanqueaba dinero o dirigía operaciones. No, señor. Entonces, ¿por qué? Dijo Domingo, pronunciando cada palabra deliberadamente. ¿Aparecieron los hombres de Alex Bulov en su apartamento? ¿Por qué amenazaron a sus hijos? ¿Por qué acabó en esa carretera? Ruiz carraspeó. Bulkov ha estado trabajando por cuenta propia, cobrando deudas para cualquiera que le pague. Pensamos que estaba fuera de nuestro territorio. ¿Eso pensasteis? Preguntó Domingo con una risa fría. ¿Pensasteis que estaba bien que alguien utilizara mi ciudad, mis contactos y mi infraestructura para aterrorizar a una mujer cuyo marido murió trabajando para nosotros? La temperatura de la habitación bajó. Esto es lo que no pensasteis, continuó Domingo. Domingo continuó. No pensasteis en lo que significa que un bebé de 3 semanas casi muera congelado porque alguien quería sacarle $50,000 a un cadáver. No considerasteis lo que eso dice de esta organización, nuestras reglas y lo que permitimos. Sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Apareció una foto en la pantalla. Era Cristina sosteniendo a sus hijos en la nieve, tomada desde la cámara del salpicadero del todoterreno. La imagen era cruda, brutal e innegable. Eso, dijo Domingo, es lo que pasa cuando ignoramos nuestras propias normas. Jerome se inclinó hacia adelante. Jefe, ¿qué quiere que hagamos? Encuentren a Greor. Averiguad si él autorizó esto. Averiguad si sabía que Bulov estaba recaudando en nuestro territorio. La voz de Domingo se calmó de nuevo, lo que de alguna manera se sintió peor que si hubiera gritado. Averiguad quién más pensó que esto era aceptable. ¿Bulov? La sonrisa de Domingo no llegó a sus ojos. Bulov recibirá una visita. Esta noche, quiero saber quién lo contrató, cuál era la deuda real y por qué pensó que los niños eran un blanco legítimo. ¿Quieres que lo traigamos? No, dijo Domingo, cogiendo su teléfono. Yo me encargaré personalmente de Bulov. Tú encuentra a Gregor. Los hombres se levantaron para marcharse, pero la voz de Domingo los detuvo. Una cosa más, dijeron volviéndose. Esto no tiene que ver con el dinero. No tiene que ver con el territorio. Tiene que ver con el hecho de que alguien en nuestra organización pensó que el miedo podía sustituir a la disciplina. Miró a cada uno de ellos por turno. El miedo es ruidoso, la responsabilidad es silenciosa, y ahora mismo hemos sido demasiado ruidosos durante demasiado tiempo. Los despidió con un gesto de la cabeza mientras salían en fila. Jerome se quedó rezagado. ¿De verdad vas a ir a por Bulov esta noche? ¿Con esta tormenta? Domingo miró fijamente la foto de su teléfono, el rostro aterrorizado de Cristina, Lily aferrada a su abrigo, Thomas apenas en pie. El bebé también estaba quieto. Sí, dijo en voz baja, lo haré, porque hay líneas que, una vez cruzadas, requieren una corrección inmediata, y Alexa Bulkov acababa de cruzar la única que importaba. La tormenta no había amainado. Más bien al contrario, había empeorado. El viento aullaba como si estuviera vivo. La nieve caía con tanta intensidad que los faros apenas podían atravesarla. El todoterreno se movía por las calles como una sombra. Los limpiaparabrisas trabajaban sin descanso.
El mundo exterior se reducía a impresiones fugaces de edificios y farolas. Domingo estaba sentado en el asiento del copiloto, mirando al frente. Su rostro era tan impasible como una piedra. Jerome conducía en silencio. Foster y Reese estaban sentados en la parte de atrás, con sus armas revisadas y el rostro sombrío. No se dirigían a una negociación. Era un ajuste de cuentas. Direcciones confirmadas, dijo Ruiz, mirando su teléfono. Distrito de los Almacenes. Volkov lo utiliza como base para sus operaciones independientes. Hay 3 guardias fuera y quizá más dentro. ¿Cuántos en total?, preguntó Domingo en voz baja. Mi mejor estimación, entre 8 y 10. Domingo asintió una vez. Entraremos rápido, sin teatralidades prolongadas. Quiero a Bulov vivo y hablando. Todos los demás son negociables. ¿Entendido? El almacén apareció a la vista. Era un edificio industrial, achaparrado con revestimiento oxidado y ventanas rotas. Era el tipo de lugar que había sido abandonado por negocios legítimos hacía años. 2 hombres estaban de pie fuera, fumando. Tenían los hombros encogidos por el frío. Llevaban rifles colgados casualmente a la espalda. Descuidados. Domingo apretó la mandíbula. Los hombres que se sentían cómodos se volvían descuidados. Y los hombres descuidados cometían errores que le costaban todo a los demás. Jerome detuvo el todoterreno a 2 manzanas de distancia. El motor seguía en marcha. ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Por la puerta principal? Domingo revisó su arma. Una elegante Glock, empuñadura personalizada. Ya estaba cargada. Nos pueden ver llegar. O huirán o lucharán. En cualquier caso, nosotros somos más rápidos. Salieron del vehículo en medio de la ventisca. El frío les golpeó como un golpe físico. Domingo apenas lo notó. Su atención se había reducido a un único punto. El almacén. Los hombres que había dentro. Las respuestas que necesitaba. Se movieron con rapidez y eficacia. Años de trabajar juntos habían hecho que las palabras fueran innecesarias. Foster rodeó por la izquierda mientras Rui lo hacía por la derecha, y Domingo y Jerome se acercaron de frente. Los guardias los vieron demasiado tarde. ¿Quiénes demonios son ustedes? Foster golpeó al primer guardia por detrás. Fue un golpe rápido que lo derribó sin hacer ruido. Rui incapacitó al segundo guardia con una eficacia entrenada. Ambos hombres fueron atados con bridas y amordazados antes de que pudieran pensar en gritar. Domingo no detuvo su marcha. Llegó a la puerta, la encontró abierta, otra señal de descuido, y la empujó para abrirla. En el interior, el almacén estaba tenuemente iluminado, con calefactores que brillaban con un color naranja en las esquinas y proporcionaban el calor justo para que fuera soportable. Había cajas apiladas al azar y, en el centro, alrededor de una mesa improvisada, 5 hombres jugaban a las cartas. Levantaron la vista cuando Domingo entró. Durante un momento, nadie se movió. Entonces Alexei Bulov, alto y de hombros anchos, con una cicatriz que le dividía la ceja izquierda, se levantó lentamente, con una expresión de reconocimiento en el rostro. Duran, ¿qué te trae por mi humilde negocio? Humilde. Domingo se detuvo a 3 metros de distancia, con las manos relajadas a los lados. Esa es una forma de verlo. Los hombres de Volkov ya estaban buscando sus armas cuando Volkov levantó una mano para detenerlos. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Supongo que esta no es una visita social. Eres inteligente. Domingo ladeó ligeramente la cabeza. Entonces, déjame hacerte una pregunta inteligente. ¿Quién te contrató para cobrarle una deuda a un hombre muerto? Su sonrisa se desvaneció. Me encargo de muchos cobros. Tendrás que ser más específico. Christina Ward. La voz de Domingo se volvió fría. Es una viuda con 3 hijos, uno de ellos de 3 semanas. Enviaste a tus chicos a su apartamento, la amenazaste y la obligaste a huir. La expresión de Volkov cambió, no por culpa, sino por cálculo. Solo eran negocios. El cliente quería su dinero. Yo le presté el servicio, negocio. Domingo repitió la palabra lentamente. ¿Llamas negocio a aterrorizar a una mujer con un recién nacido? Yo llamo negocio cobrar deudas. Sí. Bulov se encogió de hombros.
Ella sabía cómo estaban las cosas. Su marido trabajaba para gente peligrosa. Murió con una deuda peligrosa. Esa es su responsabilidad, no la mía. ¿Quién era el cliente? Eso es confidencial. Domingo llevó la mano a su arma. Detrás de él, Jerome, Foster y Ruiz hicieron lo mismo. La temperatura en el almacén se desplomó. Los hombres de Volkov se tensaron, pero su jefe permaneció tranquilo. ¿De verdad quieres empezar una guerra por una mujer, Durán? No quiero empezar nada. La voz de Domingo era quirúrgica. Quiero terminar algo. Alguien utilizó mi ciudad, mi territorio y mi infraestructura para cobrar una deuda inexistente. ¿Y tú? Se acercó. ¿Fuiste tan estúpido como para pensar que los niños eran una forma aceptable de presión? Nunca toqué a los niños. No fue necesario. Los ojos de Domingo eran como el hielo. Los dejaste en la calle en medio de una ventisca. Hiciste que un bebé de 3 semanas luchara por cada respiro. Es lo mismo. Volkov apretó la mandíbula. Escucha, me contrataron para hacer un trabajo. Lo hice. Si tienes algún problema con quien te contrató, no lo dejaron claro. No era necesario. Volkov miró fijamente a Domingo, sopesando sus opciones y calculando las probabilidades. Finalmente, suspiró. Gregor Sokolov, tu lugarteniente, dijo que el marido había robado en una operación. Murió antes de arreglarlo, y la deuda hay que cobrarla de una forma u otra. El nombre flotaba en el aire como veneno. Jerome maldijo entre dientes. Foster apretó con fuerza su arma. Domingo sintió algo frío y afilado clavarse en su pecho. Greor te contrató directamente. Sí, pagó la mitad por adelantado y prometió la otra mitad cuando se saldara la deuda. La sonrisa de Volkov volvió, fina y fea. Parecía dinero fácil. Supongo que no lo era. Supongo que no. Domingo levantó su arma con un movimiento suave. El cañón apuntaba directamente al pecho de Volkov. Esto es lo que va a pasar. Me vas a dar todos los detalles. Fechas, cantidades, instrucciones, todo lo que Gregory te dijo. Luego vas a cerrar todas las operaciones de cobro en mi ciudad y no volverás nunca más. Si no lo hago, tus hombres te encontrarán hecho pedazos y este almacén se convertirá en una escena del crimen que se investigará durante 6 meses. El dedo de Domingo descansaba sobre el gatillo. Tú decides. Volkov finalmente perdió la compostura. Mirando a sus hombres, superados en armas, maniobras y clase, levantó la mano lentamente. Está bien, hablaré. Hombre inteligente. Domingo bajó ligeramente el arma. Empieza por cuando Greor se puso en contacto contigo por primera vez. Bulov habló durante 15 minutos, dando las fechas exactas y los detalles de las reuniones, y relatando las instrucciones precisas que Greor le había dado, incluida la orden explícita de hacerle daño suficiente para que ella comprendiera las consecuencias. También mencionó las 50,000 libras, que no eran una deuda real, sino una penalización por la supuesta traición del marido. Con cada palabra, la expresión de Domingo se volvía más fría. Cuando Volkov finalmente terminó, Domingo permaneció en silencio durante un largo momento. Luego sacó su teléfono y hizo una llamada. Sonó 2 veces. Soy yo, dijo Domingo. Gregor Sokov, encuéntralo, tráelo a la finca. No me importa dónde esté ni qué esté haciendo. Tienes 2 horas. Colgó. Bulov observaba nervioso. Entonces, ¿estamos bien? No. La voz de Domingo era monótona. No estamos bien. Te vas de esta ciudad esta noche. No vuelvas. Tampoco aceptes trabajos aquí. Ni siquiera pases por aquí. Olvida que este lugar existe. No hay ningún sí. Domingo se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Una cosa más. Considera las 50,000 libras que ibas a cobrar como tu indemnización por despido. Se las debe a Christina Ward. Tiene una semana para entregarlas. Páguelas en efectivo en un lugar que le indicaré. Volkov se sonrojó. Domingo se volvió. Lo que fuera que Volkov vio en sus ojos hizo que las palabras se le atragantaran en la garganta. Una semana, repitió Domingo. O volveré. Salió a la tormenta, seguido por sus hombres. La pregunta había sido respondida.
Ahora venía la parte más difícil, lidiar con el hombre que lo había autorizado todo, su propio lugarteniente, su responsabilidad, su fracaso. Christine se despertó en silencio. No era el silencio violento y aullante de la tormenta, sino un silencio más suave, la quietud de un lugar donde no había una amenaza constante de peligro. Permaneció inmóvil durante un momento, desorientada, con el cuerpo dolorido en lugares que había olvidado que podían doler. Entonces, la memoria volvió de golpe. Se incorporó rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza, y miró inmediatamente hacia la cuna. La niña dormía, con el pecho subiendo y bajando con un ritmo constante y tranquilo. Lily y Thomas estaban en sus camas, envueltos en sábanas blancas y limpias. Por fin habían recuperado el color en las caras. Color real, no el terrible azul grisáceo de la congelación y el miedo. Cristina exhaló un suspiro. Estaban vivos, estaban calientes, estaban a salvo, por ahora. Se levantó lentamente, haciendo un gesto de dolor cuando sus músculos protestaron, y se acercó a la ventana. Amanecía, y una pálida luz gris se filtraba a través de las nubes que por fin habían dejado de descargar nieve. La tormenta había pasado, dejando el mundo sepultado bajo un manto blanco. Había sobrevivido a la noche. Todos lo habían hecho. Un suave golpe en la puerta la hizo tensarse. Sí, soy el doctor Ortega. ¿Puedo pasar? Cristina abrió la puerta y se encontró al médico con una bandeja en las manos. Había café, tostadas, fruta y lo que parecía avena. Solo con el olor sintió un nudo de hambre en el estómago. Pensé que estaría despierta, dijo el doctor Ortega con delicadeza. ¿Cómo se encuentra? Dolorida, confundida, viva. Cristina se hizo a un lado para dejarla entrar. ¿Cómo están ellos? Mejor de lo que deberían. La doctora Ortega dejó la bandeja y fue primero a ver a Thomas, examinando con delicadeza sus manos vendadas. Los niños son resistentes. Sus cuerpos ya están empezando a recuperarse. La congelación de Lily fue solo superficial. Se pondrá bien. Thomas necesita unos días más de observación, pero soy optimista. Y el bebé es fuerte. La doctora Ortega sonrió. Más fuerte de lo que crees, aunque solo unas horas más en esa tormenta. Dejó la frase en el aire, con una implicación clara. A Cristina se le llenaron los ojos de lágrimas. Había estado a punto de perderlos a todos. A todos. Deberías comer, dijo la doctora Ortega, señalando la bandeja. Y luego descansar un poco más. Tu cuerpo también ha sufrido un trauma. Cristina quiso discutir, pero ya le temblaban las piernas. Se sentó y se obligó a comer despacio. Cada bocado le parecía irreal. Comida de verdad, café caliente, seguridad. Le parecía un sueño del que despertaría en cualquier momento. ¿Dónde estaba Domingo? La pregunta se le escapó de los labios antes de que pudiera evitarlo. La expresión de la doctora Ortega cambió ligeramente. No era preocupación, sino algo más cauteloso. Tenía asuntos que atender. Volvería más tarde. Asuntos. Cristina se preguntó qué tipo de asuntos podría tener un hombre como Domingo Durán al amanecer, después de rescatar a una desconocida de una tormenta de nieve. No preguntó. El día transcurrió de forma extraña y tranquila. Thomas se despertó primero, sintiéndose desorientado y asustado hasta que vio a Cristina. Entonces lloró, no por el dolor, sino por el alivio. Ella lo abrazó hasta que se calmó, susurrándole promesas que no estaba segura de poder cumplir. Lily se despertó a continuación, más callada y retraída de lo habitual. Comió cuando le ofrecieron comida, pero no habló mucho. Se limitó a permanecer cerca de Cristina, mirando la puerta como si esperara que alguien irrumpiera por ella. Cuando el bebé se despertó, llorando de hambre, Cristina sintió que algo se le desprendía del pecho. Lo alimentó, lo cambió y lo abrazó con fuerza. Se permitió creer, solo por un momento, que tal vez todo saldría bien. El doctor Ortega volvió a visitarlos 2 veces más. Jerome trajo ropa limpia y nueva de la talla adecuada. Foster entregó juguetes, libros y material para colorear para los niños. Nadie pidió nada a cambio. Nadie hizo exigencias. Su amabilidad resultaba inquietante. Por la tarde,
Cristina oyó pasos en el pasillo. Eran mesurados y deliberados, y le resultaban familiares. La puerta se abrió. Domingo entró, todavía con la misma ropa oscura que la noche anterior, que ahora parecía gastada y arrugada. Tenía el pelo ligeramente revuelto y una tensión en los hombros que antes no tenía. Parecía cansado. ¿Y algo más? ¿Algo más pesado? ¿Cómo están?, preguntó en voz baja. Mejor. Cristina se levantó instintivamente y se interpuso entre él y los niños, aunque él no se había acercado. El doctor Ortega dice que se recuperarán por completo. Bien. La mirada de Domingo pasó por encima de ella hacia las camas donde Lily y Thomas estaban coloreando, y luego hacia la cuna donde dormía el bebé. Algo en su expresión se suavizó ligeramente. Eso está bien. Lily levantó la vista de su libro para colorear, con su carita seria. Miró fijamente a Domingo durante un largo momento, luego dejó lentamente el lápiz de color y se bajó de la cama. Cristina se tensó. ¿Lily? Pero ella se acercó a él y se detuvo frente a él, inclinando la cabeza hacia atrás para mirarle a la cara. Era tan pequeña en comparación con él. Pequeña, frágil y valiente. ¿Seguimos en problemas?, preguntó en voz baja. La pregunta quedó suspendida en el aire como un disparo. Domingo se quedó muy quieto. Durante un momento, no reaccionó en absoluto, solo se quedó allí de pie. Ese hombre peligroso con su ropa cara y sus tatuajes visibles, mirando a una niña de 6 años que le había hecho la pregunta más importante de todas. Luego, lenta y deliberadamente, se arrodilló. Esto lo colocó a la altura de los ojos de Lily, haciéndolo parecer menos imponente. Sus ojos pálidos se encontraron directamente con los de ella, y cuando habló, su voz era más suave de lo que Cristina había oído jamás. No, dijo, no estás en problemas. Nunca lo has estado. Lily estudió su rostro con la inquietante intensidad que solo los niños poseen. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿Y los hombres malos?, preguntó Lily con voz ligeramente temblorosa. ¿Los que vinieron a nuestra casa? Domingo apretó la mandíbula, pero su voz se mantuvo firme. No volverán. ¿Cómo lo sabes? Porque les dije que no podían. Domingo hizo una pausa y luego añadió, y cuando le digo cosas a la gente, me escuchan. Lily lo pensó y luego asintió lentamente. De acuerdo, dijo, dándose la vuelta y volviendo a su colorear como si toda la conversación hubiera resuelto todo en su mundo. Pero para Cristina, que observaba desde el otro lado de la habitación, algo se rompió dentro de su pecho. Había visto cómo Domingo se había arrodillado sin dudarlo. La forma en que había mirado a Lily, no con impaciencia o condescendencia, sino con algo que se parecía peligrosamente al dolor. La forma en que le había prometido seguridad, haciéndolo parecer un voto inquebrantable. Domingo se levantó lentamente, recuperando con cuidado la compostura. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Cristina, ella lo volvió a ver. Ese destello de algo antiguo y enterrado. Algo que se había roto mucho antes de que ella se cruzara en su camino. ¿Podemos hablar?, preguntó él en voz baja. Echando un vistazo a sus hijos, que estaban ocupados y a salvo, Cristina asintió. Los siguió al pasillo y la puerta se cerró suavemente detrás de ellos. Domingo se alejó unos pasos y se detuvo de espaldas a ella. Tenía los hombros rígidos y las manos apretadas a los costados. Descubrí quién hizo esto, dijo sin darse vuelta. ¿Quién envió a esos hombres a tu apartamento? ¿Quién inventó la deuda? ¿Quién decidió que tú y tus hijos eran víctimas aceptables? El corazón de Cristina se detuvo. ¿Alguien que trabajaba para mí?, preguntó Domingo con voz plana y sin emoción. ¿Alguien en quien confiaba para que siguiera las reglas y entendiera qué límites no se pueden cruzar? ¿Qué vas a hacer? Domingo finalmente se volvió hacia ella. Su expresión era fría como el hielo, pero sus ojos eran como fuego. ¿Qué hay que hacer?, dijo en voz baja. Que nadie vuelva a cometer este error. Cristina debería haber tenido miedo. Debería haber retrocedido ante la promesa de violencia en su voz. En cambio, sintió algo completamente diferente. Alivio. Por primera vez en 6 semanas, alguien estaba enfadado en su nombre. Alguien estaba dispuesto a hacer que quienes habían hecho daño a sus hijos se enfrentaran a las consecuencias.
Gracias, susurró ella. Domingo negó lentamente con la cabeza. No me des las gracias todavía. Este es mi desastre y yo tengo que arreglarlo. Es mi fracaso. No es culpa tuya. Es mía. Su voz era definitiva y dejó claro que se encargaría de ello. Pasó junto a ella, sus pasos resonando en el pasillo mientras dejaba a Cristina sola en el vestíbulo. Detrás de la puerta, oyó a Lily reírse de algo que Thomas había dibujado. El sonido era débil, frágil e increíblemente precioso. Cristina se dio cuenta con repentina y aterradora claridad de que Domingo Durán no solo les estaba ayudando, sino que les estaba protegiendo. Había una diferencia. Esa diferencia podría ser lo único que se interponía entre sus hijos y la oscuridad que los acechaba. Habían pasado 3 días desde la tormenta de nieve, 3 días de calor, comida y seguridad, que se sentían cada vez más frágiles con cada hora que pasaba. Cristina se paró junto a la ventana de la suite del ala este, observando cómo la nieve se derretía bajo la pálida luz del sol de la tarde. El mundo exterior parecía limpio e inmaculado, como si la tormenta hubiera borrado todo rastro de lo que había sucedido en esa carretera. Pero Cristina sabía que no era así. Algunas cosas no se borraban. Detrás de ella, Thomas estaba construyendo una torre con bloques. Foster había traído unos de madera tallados a mano que eran muy caros. Lily estaba sentada cerca leyendo un libro ilustrado, pronunciando las palabras en voz baja. El bebé dormía plácidamente en la cuna, ganando peso y fortaleciéndose. Parecían niños normales. Cristina se preguntó si volverían a ser normales alguna vez. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. ¿Pasen? Jerome entró, con el rostro curtido cuidadosamente neutro. ¿Tienen un minuto? Cristina miró a los niños y luego asintió. ¿Qué pasa? Jerome carraspeó. El jefe quería que hablara con ustedes sobre los próximos pasos. Llevan aquí 3 días. Se han recuperado. Los niños están estables. Es hora de decidir qué hacer a continuación. A Cristina se le hizo un nudo en el estómago. ¿Quieres decir que es hora de irse? Quiero decir que es hora de que decidas lo que quieres. La voz de Jerome era sorprendentemente suave. ¿Quieres irte? Te ayudaremos a instalarte en un lugar seguro en otra ciudad para que puedas empezar de cero. ¿O prefieres quedarte en la zona? También podemos organizarlo. Podemos proporcionarte protección, alojamiento y cualquier otra cosa que necesites. ¿Y cuál es el precio? Jerome frunció el ceño. No hay ningún precio. Siempre hay un precio. Cristina cruzó los brazos. Tu jefe no me parece una organización benéfica. No lo es. Jerome se apoyó en el marco de la puerta. Pero tampoco se dedica a secuestrar a la gente. Eres libre de irte, Cristina. Hoy, mañana, cuando quieras. Sin condiciones. Cristina quería creerle. Pero 6 semanas huyendo le habían enseñado que nada es gratis. ¿Y los hombres que venían tras de mí? Preguntó. ¿Y la deuda que decían que tenía? Ya está solucionado, respondió él. La expresión de Jerome se ensombreció ligeramente. Ya no tienes que preocuparte por ellos. ¿Qué significa solucionado? Jerome la miró directamente a los ojos. Significa que no volverán a molestar a nadie nunca más. Los que los enviaron saben que lo que hicieron fue inaceptable, violentamente inaceptable. A Cristina se le cortó la respiración. Domingo los había matado. Yo no he dicho eso. No hacía falta. Jerome se quedó callado un momento. ¿Importaría si lo hubiera hecho? ¿Te sentirías más segura o más asustada? Cristina no supo qué responder. Mira, continuó Jerome, no voy a quedarme aquí y decirte que el jefe es un santo. No lo es, pero tampoco es el tipo de hombre que deja que personas inocentes sufran porque alguien infringió las reglas. Esos hombres tomaron una decisión. Afrontaron las consecuencias. Así es como funciona el mundo. Entonces, ¿qué tipo de mundo es ese exactamente? Es un mundo en el que el poder y las reglas importan, y en el que las personas que protegen esas reglas son lo único que se interpone entre el orden y el caos. Jerome se enderezó. No tiene por qué gustarte, pero te has beneficiado de ello. Tus hijos están vivos gracias a ello. Cristina miró a sus hijos, que estaban a salvo, calientes y vivos. Tenía razón.
Odiaba que tuviera razón. Entonces, ¿qué hago ahora?, preguntó en voz baja. Eso depende de ti, respondió él. Jerome sacó un sobre de su chaqueta. Pero esto podría ayudarte. Cristina lo cogió con cuidado. Dentro había un cheque por una cantidad de dinero mayor de la que había visto en años. Suficiente para empezar de nuevo. Suficiente para respirar. ¿Qué es esto? Indemnización. Tu marido trabajaba para nosotros. Murió en el trabajo. Esto es lo que le habrían pagado si hubiera vivido. La voz de Jerome era pragmática. Considéralo un pago atrasado. No hay ninguna deuda asociada. Cristina miró el cheque con las manos temblorosas. No puedo. Puedes. Lo harás. Jerome se dirigió hacia la puerta. El jefe también quería que te dijera algo. Hay un apartamento en el centro que ya está reservado. Tiene 2 dormitorios, está en un barrio seguro y hay buenos colegios cerca. El alquiler está pagado por 6 meses. Si lo quieres, es tuyo. ¿Por qué hace esto? Jerome se detuvo, pensativo. Porque puede, y porque cree que te mereces la oportunidad de vivir sin mirar por encima del hombro. Ni siquiera lo conozco. No, admitió Jerome, pero él sabe lo que se siente cuando el mundo decide que eres una garantía aceptable, y ha decidido que tú no lo eres. Se marchó antes de que Cristina pudiera responder. Ella se quedó allí, sosteniendo el cheque, con la mente dando vueltas. Podía marcharse en ese mismo instante. Podía coger a sus hijos y desaparecer hacia una nueva vida, sin más miedo, sin más huidas. Pero algo la retenía. No era la obligación ni la deuda, era la curiosidad. Después de todo, Domingo Durán le había salvado la vida, no le había pedido nada y luego se había marchado. Cristina quería entender por qué. Quería saber qué tipo de hombre podía actuar con tanta fría precisión y, sin embargo, arrodillarse ante la pregunta de una niña de 6 años. Dobló cuidadosamente el cheque y se lo guardó en el bolsillo. Esa noche, encontró a Domingo en la sala del jardín, un espacio acristalado lleno de plantas, cálido y húmedo. Las secuelas de la tormenta eran visibles a través de las ventanas. Él estaba de espaldas a ella, mirando fijamente la nieve. Jerome dijo que me habías conseguido un apartamento, dijo ella en voz baja. Dijo Cristina en voz baja. Domingo no se volvió. A veces hablaba demasiado. Es tuyo si lo quieres, dijo, sin condiciones. Así es. Cristina se acercó. ¿Por qué? Porque necesitas un lugar donde vivir. La voz de Domingo era monótona. Y porque quedarte aquí no es sostenible. No me refería a eso. Cristina se movió hasta situarse a su lado, contemplando la misma vista. ¿Por qué me ayudas? No me conoces. No soy nadie para ti. Domingo permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era más tranquila de lo que ella había oído antes. Mi hermana tenía 3 hijos, dijo. Cuando murió, acabaron en el sistema, separados y perdidos. Yo era demasiado joven para hacer nada al respecto. Era demasiado impotente. Apretó la mandíbula. Juré que si alguna vez tenía poder, lo usaría mejor que aquellos que decidieron que 3 niños no eran lo suficientemente importantes como para mantenerlos juntos. Cristina sintió un nudo en la garganta. ¿Qué les pasó? No lo sé. Intenté encontrarlos más tarde, pero el rastro se enfrió. Finalmente la miró, con sus ojos pálidos, cargados con el peso de décadas. Así que cuando veo a 3 niños a punto de desaparecer en el frío, porque alguien decidió que eran pérdidas aceptables, lo impido. Eso es todo. Eso no es todo, susurró Cristina. Es todo. Domingo volvió a mirar por la ventana. El apartamento estará listo cuando tú lo estés. Tómate tu tiempo. Cristina se quedó a su lado. Por primera vez desde la muerte de su marido, no se sentía sola. Se sentía vista. Cristina se mudó al apartamento 2 días después. Era perfecto en su sencillez. Tenía 2 dormitorios, una cocina funcional, ventanas que se cerraban con llave y calefacción que no le obligaba a suplicar al casero. El edificio tenía cámaras de seguridad. Los vecinos eran tranquilos. La escuela, a 3 manzanas, tenía plazas disponibles. Se sentía como un verdadero hogar. Los hombres de Domingo
ayudaron a Cristina a trasladar sus pocas pertenencias. No eran muchas, pero suficientes. Jerome supervisó. Foster llevó las cajas y Ruiz instaló cerraduras adicionales en las puertas. Domingo no estaba allí. Cristina intentó no sentirse decepcionada. Tiene asuntos que atender, explicó Jerome cuando se dio cuenta de que ella miraba a su alrededor. Sin embargo, se aseguró de que todo estuviera bien instalado. El apartamento estaba amueblado, no de forma extravagante, pero sí con mucho cuidado. Había camas con sábanas limpias, una cuna para el bebé, juguetes para los niños, una cocina completamente equipada e incluso ropa en los armarios de las tallas adecuadas. Era demasiado, pero de alguna manera era justo lo necesario. La primera noche sola le resultó extraña. Cristina se acostó en su propia cama, la suya, no prestada ni temporal, y escuchó a sus hijos dormir en la habitación de al lado. Sueño real, sueño seguro. Debería haberse sentido aliviada. En cambio, se sentía entumecida. Durante 6 semanas, su único objetivo había sido sobrevivir. Correr, esconderse, proteger, repetir. Ahora que el peligro inmediato había pasado, no sabía qué hacer. ¿Quién era ella sin el miedo que impulsaba cada decisión? Esta pregunta la mantuvo despierta hasta el amanecer. Los días adquirieron un ritmo. Cristina matriculó a Lily y Thomas en la escuela. Los administradores le hicieron preguntas sobre los expedientes, las matriculaciones anteriores y las ausencias. Cristina proporcionó cuidadosamente medias verdades y de alguna manera el papeleo fue aprobado sin problemas. Sospechaba de la influencia de Domingo, pero no le preguntó al respecto. Los niños se adaptaron lentamente. Thomas tenía pesadillas. Lily estaba muy pegajosa, pero poco a poco el color volvió a su mundo. Volvieron las risas y los juegos. Cristina encontró un trabajo a tiempo parcial limpiando oficinas por la noche, mientras los niños dormían. No era mucho, pero era suyo. Ganado, no regalado. Su independencia se sentía frágil, pero real. De vez en cuando veía a la gente de Domingo. Jerome se pasaba por allí. Foster le dejaba comida que de todos modos se iba a echar a perder. El doctor Ortega pasaba a examinar a los niños, solo por precaución, pero Domingo nunca aparecía. Cristina se decía a sí misma que no importaba, que no necesitaba verlo, que su ausencia significaba libertad, no abandono. Casi se lo creía. 4 semanas después de mudarse, Cristina reunió el valor para hacer algo que había estado evitando. Fue a la tumba de su marido. El cementerio estaba tranquilo, con nieve aún apilada entre las lápidas. El aire era frío, pero ya no era gélido. De pie frente a la sencilla lápida, que solo llevaba su nombre y las fechas, intentó sentir algo. Dolor, ira, pérdida. En cambio, se sintió entumecida. No sé en qué estabas involucrado, dijo en voz baja. No sé si tu intención era protegernos o si simplemente no te importaba lo que pasara después de tu muerte, pero tus decisiones casi matan a nuestros hijos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío. No estoy enfadada, continuó Cristina, sorprendida al descubrir que era cierto. Solo estoy cansada de cargar con lo que dejaste atrás, así que voy a dejarlo ir. La deuda, el miedo, la huida, todo. Lo estoy dejando atrás. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Esa noche llamaron a su puerta. Cristina miró automáticamente por la mirilla y se le cortó la respiración. Domingo estaba en el pasillo con las manos en los bolsillos del abrigo. Parecía fuera de lugar y perfectamente natural a la vez. Ella abrió la puerta lentamente. Hola, hola. Él no se movió para entrar. Quería ver cómo estabas y asegurarme de que todo va bien. Así es. Cristina se hizo a un lado. ¿Quieres pasar? Domingo dudó y luego asintió con la cabeza. Por dentro, el apartamento parecía habitado. Había dibujos de niños en la nevera y juguetes esparcidos por el salón. Pruebas de vida. Domingo lo observó todo en silencio. Están dormidos, dijo Cristina. Se acuestan temprano. Días de colegio. Colegio. Domingo esbozó una leve sonrisa. Eso está bien. Gracias a ti. Gracias a ti, corrigió Domingo.
Tú eres la que hace el trabajo. Yo solo he eliminado obstáculos. Cristina sirvió 2 tazas de café sin preguntar y le entregó una. Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina y el silencio era más cómodo que incómodo. Hoy fui a visitar la tumba de mi marido, dijo Cristina finalmente. La expresión de Domingo no cambió. ¿Cómo estuvo? Cristina envolvió sus manos alrededor de la taza para calentarse. Me di cuenta de que había estado cargando con sus decisiones como si fueran mías, sus deudas, sus secretos, sus consecuencias, pero no eran mías. Nunca lo fueron. No, asintió Domingo en voz baja. No lo eran. Quería darte las gracias, continuó Cristina, por mostrarme eso y por darme espacio para descubrir quién soy sin miedo. No me debes ningún agradecimiento. Lo sé. Por eso te lo doy de todos modos. Cristina lo miró a los ojos. No tenías por qué hacer nada de esto, dijo, pero lo hiciste y fue importante. Domingo dejó con cuidado su café sobre la mesa. Debería irme. ¿Por qué? La pregunta lo detuvo. Porque quedarme más tiempo del necesario crea expectativas, dijo, y las expectativas crean obligaciones. No quiero que te sientas obligado. ¿Y si solo quiero que te quedes? Preguntó Cristina en voz baja. Domingo la miró, como si pudiera ver más allá de las palabras, algo más profundo. Luego negó lentamente con la cabeza. Estás construyendo algo bueno aquí, algo limpio. Yo no encajo en eso. ¿Por qué no? Porque yo no soy limpio, y por Cristina. Su voz era suave pero firme. Nunca lo seré. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Cristina lo siguió. Domingo. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Gracias, repitió ella, por todo. Él asintió con la cabeza una vez y se marchó, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Cristina se quedó allí de pie durante un largo rato, mirando el espacio que él había ocupado, sintiendo algo cambiar en su pecho. No era exactamente una pérdida, sino el reconocimiento de que, a veces, la mayor bondad era saber cuándo dar un paso atrás. La cafetería estaba cálida y llena de gente debido al ajetreo matutino. Gente pidiendo cafés con leche y pasteles, pantallas de ordenadores portátiles brillando y conversaciones que se mezclaban en un ruido agradable. Cristina se sentó junto a la ventana y observó a Lily y Thomas en el parque infantil al otro lado de la calle. El bebé al que por fin había empezado a llamar por su nombre. Michael dormía plácidamente en el cochecito junto a ella. Habían pasado 5 meses desde la tormenta de nieve. 5 meses de reconstrucción, curación y vida. Había conseguido un trabajo mejor, haciendo tareas administrativas en una organización sin ánimo de lucro, con horario normal y seguro médico. El apartamento ahora se sentía como un hogar. Los niños estaban creciendo sanos y salvos. Lily había hecho amigos en la escuela. Las pesadillas de Thomas habían desaparecido. Michael estaba creciendo fuerte y sano. Cristina se había construido una vida. Aunque no era la vida que había imaginado. No era la vida que había tenido antes, pero era una vida al fin y al cabo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Jerome. El jefe quería que te lo comunicara. Volov ha entregado el importe íntegro. El importe íntegro, intereses incluidos. Cristina se quedó mirando el mensaje y luego respondió. Dile que le doy las gracias, pero que voy a donarlo. Aparecieron 3 puntos. ¿Le gustará? ¿Dónde? Cristina pensó un momento y luego respondió. Al Centro de Defensa de los Niños, el que ayuda a las familias en crisis. La respuesta de Jerome fue inmediata. Perfecto, me aseguraré de que sea anónimo. Cristina dejó el teléfono, tomó un sorbo de café y observó a sus hijos jugar. Lily empujaba a Thomas en el columpio. Ambos reían, con el rostro iluminado por la alegría. Parecían niños que nunca habían conocido el miedo. Cristina sabía que no era así. Sabía que las pesadillas aún los visitaban a veces. Sabía que el trauma seguía vivo en pequeños detalles. El miedo de Thomas a los ruidos fuertes, por ejemplo. La necesidad de Lily de comprobar que las puertas estuvieran cerradas con llave. Michael se aferraba a ella cuando salía de la habitación, pero estaban sanando, y ella también. La puerta de la cafetería se abrió,
dejando entrar una ráfaga de aire frío y una figura familiar. Domingo entró, sacudiéndose la nieve del abrigo. Sus ojos recorrieron automáticamente la sala y se posaron en Cristina casi de inmediato. Pareció sorprendido de verla. Luego se mostró complacido, tal vez incluso aliviado. Con cuidado. Cristina levantó ligeramente su taza de café a modo de saludo. Domingo se acercó lentamente y se detuvo a una distancia respetuosa de su mesa. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Cuando apareció la camarera, pidió un café solo. Se sentaron en un silencio agradable durante un momento, observando a los niños a través de la ventana. «Se les ve bien», dijo Domingo finalmente. «Están bien». Cristina sonrió. Lily había sacado buenas notas. Thomas se había apuntado a un equipo de fútbol. Michael dormía toda la noche. ¿Y tú? Cristina reflexionó sobre la pregunta. Yo también estoy bien. De hecho, estoy bien. No solo sobreviviendo. Me alegro. Más silencio. No es incómodo, simplemente está ahí. Me enteré del pago de Volkov, dijo Domingo. Jerome me contó lo que estás haciendo con él. Me pareció bien. Cristina observó a Michael dormir. Usar el dinero que proviene del dolor para ayudar a prevenir más dolor. Cerrando el círculo, Domingo asintió lentamente. Es una buena idea. Lo aprendí de alguien. Cristina lo miró a los ojos. Alguien que me enseñó que el poder importa más cuando lo usas para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. La expresión de Domingo cambió. Parecía sorprendido, conmovido y cauteloso. No estoy seguro de merecer tanto crédito, dije. No estoy segura de que puedas decidir lo que mereces. La voz de Cristina era suave pero firme. Salvaste la vida de mis hijos. Nos diste espacio para sanar. No pediste nada a cambio. Eso importa, Domingo. ¿Lo reconozcas o no? Él apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Hice lo que cualquiera habría hecho en mi lugar, pero tú eres la que realmente lo hizo. Cristina se inclinó sobre la mesa y posó brevemente la mano sobre la de él. Gracias por todo, entonces y ahora, y por dar un paso atrás cuando necesitábamos espacio. Domingo bajó la mirada hacia el lugar donde su mano había tocado la de ella. Una expresión complicada se dibujó en su rostro. Lo estás haciendo bien. Muy bien. Estoy orgulloso de ti. ¿Volveré a verte?, preguntó Cristina. Quizás. Domingo se levantó y dejó dinero sobre la mesa por el café que no había tocado. Pero probablemente no tanto. Estás construyendo algo bueno aquí, Cristina. Algo bueno. No quiero complicarlo. Y si no, creo que lo harías. Domingo sonrió, una pequeña sonrisa genuina y triste. Entonces eres más amable de lo que merezco. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y miró hacia atrás. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, ya sabes cómo localizarme. Lo sé. Cuida siempre de esos niños. Se marchó, desapareciendo en la mañana invernal. Cristina lo vio alejarse. No con tristeza ni nostalgia, sino con gratitud y comprensión. Algunas personas entran en tu vida como tormentas, violentas, transformadoras y temporales. Lo cambian todo y luego se van, dejándote fundamentalmente alterado, pero en última instancia libre. Domingo Durán había sido su tormenta y él había sobrevivido. De hecho, había aprendido que era más fuerte de lo que creía, que pedir ayuda no era un signo de debilidad, que aceptar la amabilidad no creaba una deuda y que era posible construir una nueva vida a partir de las ruinas. Al otro lado de la calle, Lily saludaba frenéticamente y llamaba a Cristina para que fuera a verla bajar por el tobogán. Thomas ya estaba subiendo por la escalera. Michael se movió, listo para despertarse. Cristina recogió sus cosas, pagó la cuenta y salió al frío. La nieve volvía a caer, esta vez suavemente, de forma hermosa en lugar de amenazante. Era el tipo de nieve que transformaba el mundo sin intentar borrarlo. Cruzó la calle hacia sus hijos. Cuando Lily la agarró de la mano y la llevó hacia el parque infantil, Cristina la siguió de buen grado porque esa era ahora su vida. No era perfecta, ni estaba libre de cicatrices, pero era suya, elegida, construida y luchada. Y eso lo cambiaba todo.
La tormenta había revelado lo que era capaz de sobrevivir. Las secuelas le habían enseñado en lo que era capaz de convertirse. El poder mostraba a quién protegías. El miedo era ruidoso y la responsabilidad era silenciosa. A veces, el hombre más peligroso de la sala era el que decidía que nunca se volvería a cruzar una línea y luego daba un paso atrás cuando su trabajo había terminado. Cristina miró al cielo, observando cómo caían los copos de nieve como pequeños milagros, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No porque el mundo fuera seguro, sino porque finalmente creía que podía manejar lo que viniera después. Sus hijos, jugando, riendo y vivos, eran la prueba de que creer importaba. El camino que casi había acabado con todo la había llevado, en cambio, a este momento, a esta vida y a sí misma. Y eso era suficiente. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Tú eres la razón por la que estas historias cobran vida. Si estás listo para otro viaje emocionante, solo tienes que pulsar el siguiente video en tu pantalla. Antes de irte, deja un breve comentario y puntúa esta historia del 1 al 10. Estoy deseando conocer tu opinión y conectar contigo.